La persona que está en el camino bueno, mismo que hoy en día no hace las cosas perfectas, pero sí está en el buen camino, entonces ya Dios lo va a juzgar como si fuese que él es una persona justa. Los pecados no transforman a la persona en un pecador en aquel momento. O sea, Rabioel, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Cómo va todo? Muchas gracias por estar otra vez. Quería que nos cuentes un poquito sobre Perashá Kitetse. buenas noches, querido amigo Raviona. Un placer de vuelta. Bienvenido a todos los oyentes también. La verdad que estamos en el mes más importante para la religión judía, el mes de Elul. Ya en la sinagoga ya se siente todos los días el sonido del shofar. Nuestros hermanos sefaradim ya comenzaron a hacer las rezas de la Selijot. Todo el mundo, cada oyente y oyente, cada judío y judío se pregunta qué va a pasar con él en este nuevo año, qué va a pasar con su parnasá, qué va a pasar con su familia, con su salud. Y hoy, con la ayuda de Dios, vamos a intentar abordar cómo funciona el juicio celestial a cada uno y uno, y eso lo vamos a intentar interpretar de nuestra porción semanal, Parashat Kitetse. Vamos a ir un poco atrás con el tiempo en la Perashá y vamos a ir al Humash de Bereshit, el comienzo de nuestra Torá, que ahí que la Torá cuenta la historia que Abraham vino, nuestro patriarca Abraham, él echó a su hijo Ismael de su casa. Ismael con Agar, con su madre Agar, fueron al desierto y ahí Ismael no tenía agua, estaba sediento, estaba en una situación crítica. Y ahí Agar fue para un lado, comenzó a rezar a Dios y ahí en el Shamaim, en el cielo, Hashem dijo, vamos a darle agua a Ismael para él sobrevivir de una manera milagrosa. Y ahí los ángeles le dicen a Dios, pero ¿cómo vas a dejar vivir a Ismael si en el futuro Ismael va a perseguir al pueblo de Israel? Y ahí Dios dio una respuesta, Ba'asher u Sham. Hoy en día Ismael está haciendo las cosas mal, ¿sí o no? No está haciendo las cosas mal. Entonces, si es así, Ismael tiene que vivir. Y ahí Dios hizo el famoso milagro, que apareció un manantial de agua y ahí consiguió sobrevivir. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada persona y persona es juzgado por los actos no del futuro, sino del presente. Los actos, la manera de él actuar cada instante e instante. Por otro lado, yendo a nuestra Perashá, Perashat Kitetse, nosotros vemos justo lo contrario. Un asunto bien interesante, el Talmud, paréntesis, dice que no existió y no va a existir, que es el famoso Ben Sorer Humoré, que es el hijo rebelde. Vamos a contar brevemente qué significa. Una persona tiene un hijo, ese hijo le roba vino, roba carne, y nosotros tenemos miedo que en el futuro ese hijo haga las cosas malas. Entonces hay una ley en la Torá que el Ben Sorer Humoré, el hijo rebelde, hay que matarlo porque nosotros tenemos una seguridad que en el futuro, si hoy en día empezó a hacer las cosas malas, en el futuro seguro va a ir matando. Eso se llama Nidón al Shem Sofo. Nosotros hoy en día lo juzgamos a él por lo que va a hacer en el futuro. Entonces, la famosa pregunta que los comentaristas intentan responder es cómo Dios juzga a las personas, por lo que ellos son hoy en día o por lo que ellos van a ser en el futuro. Hasta aquí, en la famosa pregunta, hay varias y varias respuestas. Vamos a ir un poco en el tiempo. En el 1961, la famosa teoría del caos,
que fue descubierta por un gran matemático, que él intentó hacer la cuenta del clima de aquí a unos días de acuerdo con una cuenta matemática. El famoso matemático llamado Lorentz, él vino e hizo una cuenta, pero él cuando comenzó a escribir esa cuenta, él redondeó los números, redondeando de una manera pequeña, insignificante. Y ahí él se dio cuenta que el resultado no era la realidad. Y ahí él llegó a la conclusión, la famosa conclusión de la teoría del caos. ¿Qué significa? Que si una persona no hace las cosas exactas, no está en el lugar exacto, entonces el resultado puede ser un resultado completamente diferente a la realidad. Pensando bien, me parece que eso es la respuesta más simple y más verdadera para esta contradicción. Si nosotros nos ponemos a pensar la historia de Ismael, en aquel momento Ismael no estaba haciendo nada malo, no estaba haciendo nada malo, entonces ¿por qué lo vamos a castigar a él? A diferencia del hijo rebelde, el hijo de rebelde, mismo que no estaba haciendo una cosa absurda, una cosa difícil de aceptar, pero ya él se encarriló para el camino malo. Ya él comenzó a sembrar, a empezar por el sendero del mal. Y por eso nosotros decimos Nidón al Shem Sofó, por el final, que quiere decir, yo lo voy a castigar a él por el final, porque él está en el principio. Ismael está escrito Bayer Usham, hoy en día. ¿En cuál camino está? ¿El camino bueno o el camino malo? Él está en el camino bueno, entonces no lo vamos a castigar. En cambio, el Ben Sorer Moré, él ya está en el camino malo, ya está en el camino malo, ahí sí lo puedo castigar por el futuro. Para entender mejor esto, hay una famosa parábola que hay dos barcos partiendo de Europa y aparentemente ellos van en la misma dirección, pero el volante del barco lo mueven 1 milímetro para la izquierda, 1 milímetro para la derecha, y el continente que van a llegar los dos barcos son completamente diferentes. Puede ser que en el comienzo del camino los barcos parecen que están yendo al mismo lugar, pero moviendo un poco de la dirección exacta, el punto de llegada va a ser un punto completamente inesperado. Esa es la famosa reflexión de cómo Dios va a juzgar a las personas. Dios no va a juzgar a las personas por una cosa que no hicieron, mismo que Él sabe que en el futuro Ismael va a hacer las cosas mal. Hoy en día Ismael no está haciendo las cosas malas, pero sí Dios quiere ver cuál camino nosotros estamos. Si estamos en el camino del bien, en el camino del mal. El hijo rebelde está en el camino del mal, ya es un buen motivo para comenzar a castigarlo por lo que él va a hacer en el futuro. Pero no me gusta hablar de eso. Quiero hablar justo de lo contrario. Hasta ahora hablamos del hijo rebelde que lo castigamos porque ya está encarrilado para el mal. Yo quería llevar esta palestra justamente para el otro lado. De la misma manera que Dios castiga al hijo rebelde porque está en el sendero malo, de la misma manera Dios nos va a dar un buen año si nosotros vamos a entrar en el buen camino. No estoy diciendo llegar a la cima del buen camino, ser un justo, ser un tzadik y hacer todas las cosas bien, pero por lo menos tomar esa pequeña decisión de entrar en el buen camino. Para entender No te mejor quiero, esto, sí, no te quiero interrumpir, pero además tengo escuché, si yo no me equivoco, de Rabbanit Yar, escuché un maíz espectacular. Entiendo que más allá de allá, entiendo que pasó de verdad. Cuentan que una señora se enferma gravemente. Está en las últimas revoluciones, está por morir. Los hijos están desesperados. Gilonim no eran religiosos, no cumplían nada, no. Van a lo de Rabino y le preguntan qué hacemos. Estamos desesperados, ya médicamente nos dijeron que ya horas, días, pocos días, ya. Entonces ellos en su desesperación dijeron, eh, eran un par de hijos. Entonces uno dijo, si mamá se cura, dono una mikve.
Y el otro dijo, si mamá se cura, entonces yo voy a cumplir Shabbat. El otro dijo, si mamá se cura, voy a comer kasher. Y bueno, resulta que a los pocos días les tocó la cosa difícil que se curó la mamá. Entonces también vuelven a los rabinos desesperados. Uno sabe que con lo que uno dice tiene que cumplir, porque, bueno, hay historias, pero es grave no cumplir las promesas. Entonces ellos estaban desesperados, no sabían lo que hacer. Y le dije, yo prometí que iba a hacer Shomer Shabbat, yo que iba a comer kasher, y no, rabino, no estamos preparados para eso. Nunca pensamos que se iba a curar. Entonces lo que él le responde la respuesta es difícil, pero la respuesta, la genial del rabino fue que empiece en el camino. No que cumpla todo ya, pero que cumpla 5 minutos, que empiece un poquito. El otro no que coma todo ayer, pero qué sé yo, que separe de carne y leche, o que, no sé. Cada uno que empiece en el camino, empieza a donar algo, el que iba a donar la mikve, no sé. Entonces, si ya están en el camino, ya están empezando, esto que usted está explicando, que Hashem ya lo considera para muchas cosas como que ya está hecho. Entonces ahí, perdón que la interrupción, pero me parece No, este Marcelo lo explica. esa fue una historia muy linda. Y solo para cerrar esta misma idea, me gustaría citar la famosa historia que el Talmud cuenta sobre nuestro famoso Taná, Rabbi Akiva. Contando brevemente también la historia de Rabbi Akiva, es que él conoce a una chica llamada Rachel, entonces ellos se comprometen y ahí era hija de esta Rachel, era hija de un famoso millonario llamado Calva Sabúa, uno de los más millonarios de los judíos. Y ahí el suegro Calva Sabúa dice, no, de ninguna manera, ¿cómo mi hija se va a casar con una persona, un pastor, que no sabe estudiar, que no sabe leer? De ninguna manera. La hija dice, no, yo me voy a casar, me gusta este muchacho, me voy a casar con él. Ahí el padre le dice, ¿sabes qué? Como usted estaba contando, Rabiona, yo prometo que si te casás con él, no te doy nada. No van a tener un centavo, no le doy nada. Ya dijo, no hay ningún problema. Él me prometió que va a ir a estudiar, no hay ningún problema, yo me caso con él. Bueno, el Talmud cuenta toda la historia, cómo ellos pasaron, pero brevemente la historia cuál es, que Rabbi Akiva fue, se sentó, estudió, en el final fue uno de los mayores Tanaim que nosotros tenemos hoy en día, en las Mishnayot, y él tenía 24.000 alumnos. Ahí salió la noticia por la ciudad que Rabbi Akiva va a volver a la ciudad natal de ellos. Ahí todo el mundo sale a recibir. Y ahí Calva Sabúa, cuando escucha que hay un gran sabio que viene a la ciudad sin saber que es su propio yerno, ahí él dice, voy a ir a preguntarle a él si hay una manera de anular mi promesa. La ley judía establece que toda promesa, la persona va a lo del rabino, le cuenta la promesa, el rabino le puede encontrar una cierta cláusula, se llama un petaj, una puerta, para anular la promesa. Por ejemplo, si yo prometí, no sé, no voy a comer carne, entonces el rabino me puede preguntar, y al final yo necesito comer carne por la salud. Entonces el rabino me puede preguntar, mira, si vos supieses que vas a necesitar comer carne por la salud, ¿hubieses prometido o no? Entonces quiere decir que si hay una falta de información en el momento que yo prometí, él consigue anular mi promesa. Rabbi Akiva con Calva Sabúa se encuentran, Calva Sabúa no sabe que es su propio yerno y le dice, mira, tengo un yerno que prometí que no le voy a dar nada a él, pero hoy en día quiero anular esa promesa. Ahí el yerno, Rabbi Akiva, le dice, si vos supieses que tu yerno sabe una alajá, sabe leer, sabe estudiar un poquito, hubiese hecho esa promesa, dice, no, de ninguna manera, solo que este yerno mío no sabe nada, no sabía ni leer. Le dice, entonces yo soy Rabbi Akiva, toda mi Torah es Bizhut, tu esposa, y está cancelada la promesa. El Tosfot, que es uno de los mayores comentaristas del Talmud, pregunta, ¿cómo puede Rabbi Akiva anular esa promesa? Si nosotros qué estamos diciendo, que solo se puede anular si hay una falta de información del momento de la promesa. Pero si no hay una falta de información, solo que hay una nueva causa que vos querés anular, una causa que apareció en el futuro, no existe anular. Por ejemplo, si yo prometo no voy a entrar a una cierta casa, y en el final esa casa la compró una sinagoga y se convirtió en una sinagoga. Entonces yo no puedo anular esa promesa, porque en el momento que yo prometí no entrar en esa casa, yo sabía que era una casa
después se transformó en una sinagoga y no tengo cómo cancelar. Eso se llama en potjim beatid. Solamente existe cancelar en falta de información, pero no en cosas futuras. Cosas futuras no son un buen motivo para cancelar. Y Rabbi Akiva, en el momento que el suegro prometió, él no sabía estudiar. Después él supo estudiar. Responde el Tosfot, y eso es el mismo mensaje que nosotros queremos decir, una cosa fantástica, impresionante, que yo pienso que con eso todo el mundo puede estar haciendo eso y escuchando eso, puede estar tranquilo para el famoso día del juicio, el día de Rosh Hashanah. Toda persona, cada uno y uno de nosotros, que decide hacer una cosa buena, ir a estudiar, dice el Tosfot, seguro que va a ser un Talmid Jajam. Rabbi Akiva, en el momento que él concordó, combinó con su novia Rachel, que él iba a estudiar, ya en ese momento ya estaba en el camino, ya estaba en el carril, ya estaba en el sendero de ser un Talmid Jajam, es considerado como si fuese que él era un Talmid Jajam, solo que el suegro no sabía de eso. ¿Qué quiere decir, queridos hermanos? Quiere decir que para una persona que le vaya bien en el día del juicio, él no necesita hoy en día hacer todo perfecto. Lo que sí él necesita es entrar en ese camino, hacer una acción buena, intentar empezar a mudar, como Rabiona dijo, a la persona que le cuesta un poco más con el Shabbat, empezar con un tiempo, el que le cuesta rezar, entonces por lo menos que agarre 2 minutos del rezo y que piense en las palabras. Actos chiquitos, pero en buen camino, en el camino bueno, eso es lo que nos enseña el Ben Sorer Humoré. El hijo rebelde, nosotros, ¿por qué lo castigamos? Porque está en el sendero malo, está en el carril malo y en el futuro va a estar mal. Justo lo contrario, para las cosas buenas. La persona que está en el camino bueno, mismo que hoy en día no hace las cosas perfectas, pero sí está en el buen camino, entonces ya Dios lo va a juzgar como si fuese que Él es una persona justa. Consejo para cada oyente y oyente es no agarrar cambios grandes. Nosotros con Rabiona hablamos en la palestra de Parashat Ekev, la porción semanal Ekev, una palestra fantástica, el que quiere puede escucharla. Hablamos sobre eso, hablamos cambios pequeños. Los cambios pequeños vienen con una decisión, la persona tiene que decidir hacer un cambio y el cambio puede ser un cambio chico, pero entrando en el carril de las cosas buenas, Dios no va a juzgar, Dios no va a juzgar para bien, para que tengamos un buen año, un año dulce como la miel. Raviol, te quería preguntar, según esto que explicaste recién, que una persona, una vez que ya está en el camino, se considera como que lo consiguió, que Hashem lo considera como que ya empezó ese camino, ya está ahí. ¿Por qué a Ismael? Ayer dice que ayer Usham, y no dice, y no decimos, Ismael ya está en el camino, entonces, ¿por qué no lo mató? ¿Por qué Hashem lo perdonó y le dijo, no, como él está ahora, y lo perdonó, y le dio el agua? O sea, usted está preguntando, excelente pregunta. Ismael también hacía pecados, como el Pasuk dice, Metzahek, que él hacía ciertos pecados. De vuelta, hacer pecados todos nosotros hacemos. El versículo dice, En Adam, ayer ya se tope lo vegetá, todo el mundo hace pecados. La diferencia que hay que el hijo rebelde, el tipo de pecado que él hacía, que era robar dinero de los padres para comer fuera de su casa, el Talmud dice que tiene que ser un vino yaina y talquí lo llama, el tratado de Sanedrín, que es un vino específico y con una cierta carne específica, una buena carne. Eso quiere decir, la Torá entiende la psicología de la persona, que es que si ya a esta edad está robando de esa manera para comprar esos insumos, eso quiere decir que seguramente él va a continuar robando y matando personas. A diferencia de Ismael, que en aquel momento él hizo Averot, pero cometió pecados, los pecados no transforman a la persona en un pecador en aquel momento. O sea, hizo unas cosas malas, pero eso no quería decir, no había un índice que él iba a continuar pecando. Esa es la diferencia que hay entre el hijo rebelde, que nosotros sabemos que él va, que eso es un índice, que él va a continuar
robando y matando personas. A diferencia de Ismael, que mismo que Dios sabía que iba a matar, pero lo que él está haciendo no es entrando en el carril de matar, que una vez hizo un error, no lo transforma en una persona pecadora. Mi deseo a todos los oyentes, a todas las personas es que podamos hacer ese cambio, entrar en el carril bueno y así tener un buen juzgamento. Shabbat Shalom y a todos. Shabbat shalom, shkoyach, shkoyach.